Como todos los miércoles está con nosotros nuestro querido compañero, colaborador, amigo, el periodista Epigmenio Ibarra. Epigmenio, muy buenas noches. Buenas noches, Vianey, ¿cómo estás? Bien, pues estamos tratando de dilucidar un poco, ¿no?, el panorama económico ante las medidas arancelarias, pero ahora hablamos del panorama nacional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta las y los ciudadanos el próximo 1 de junio a la hora de ir a votar? Que la derecha sí va a votar. Hay que estar clarísimos que los que se han opuesto a la reforma judicial, Norma Piña y su grupo, la oposición, los comentócratas, van a salir a votar. Y están trabajando en dos vías. Ahorita están desalentando la participación ciudadana para agarrarnos dormidos. Pero ellos sí que van a salir a votar. ¿En qué ves que están tratando de desalentar? En general, en sus comentarios, en cómo están diciendo, la elección es un desastre, no va a funcionar, y ayuda poco el INE. Ayuda poco el INE. Un proceso electoral como este, sin precedentes en la historia, debería merecer un esfuerzo extraordinario de difusión. Extraordinario. Y el INE está amordazando a todo mundo, a la presidenta, al legislativo. A los medios. Por un lado, nos calla, a comunicadores, a medios, a actores políticos trascendentales, y por el otro lado, su propaganda no tiene conciencia de la importancia histórica de esta elección. Sobre eso, ¿por qué es importante cambiar al Poder Judicial? ¿Qué tenemos hoy en día de Poder Judicial? Ha dicho la presidenta por la mañana, el problema es lo que tenemos de Poder Judicial. Y vale la pena retomar cómo el régimen neoliberal se adueñó, se apropió de un Poder Judicial, cómo los Diego Fernández Ceballos se metieron ahí, traficaban con influencias, pero esa estela, esa herencia sigue vigente, ¿no? En el viejo régimen, la Corte, así como el procurador era el abogado del presidente, la Corte era la oficialía de partes del presidente. Y los tribunales, la oficialía de partes de la oligarquía rapaz. Al pobre a la cárcel, al rico a su casa. A la mujer abusada, revictimizarla. Al pequeño propietario, despojarlo. La Corte era, la justicia en México, era un instrumento de la oligarquía. Y cuando viene el cambio, se vuelve el último reducto al Poder Judicial de esta oligarquía rapaz, que dice, el pueblo votó por esto, no me importa. Nosotros vamos a frenar con amparos y sentencias la transformación de México. ¿Te refieres a todos estos amparos que enfrentó la reforma, ¿no?, eléctrica, todo aquel proyecto que en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador planteaba sobre la mesa, se aprobaba en el Congreso, era impugnado en el Poder Judicial? Yo quisiera llamar la atención de una cosa. En el curso de los años, este se volvió el poder de los poderes. Y la nuestra era una democracia trunca. Si no se hacía esta reforma, no había futuro. Y no había manera, porque oigo a muchos comentócratas y a gente de bien, a buenas conciencias, diciendo, es que fue precipitada, es que fue brusca, es que hubo muchas broncas. No, señores. Uno no pide permiso para hacer la revolución y esta es una medida revolucionaria. Había que actuar con decisión, con rapidez y con firmeza, como lo hizo López Obrador, como lo está haciendo la presidenta, porque ese reducto era impenetrable y porque en manos de esos jueces, de esos ministros, de esos magistrados estaba el futuro de México. Dice eso, era una oficialidad de partes y recordamos cuando el presidente Fox citó ahí en Los Pinos al presidente de la Corte, entonces Mariano Azuela, y le dijo, debemos proceder en el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le hacemos? Hay que ponernos de acuerdo. Mandaron a la Corte a dar un golpe de Estado institucional. Y luego Zedillo le dio un manotazo. Han hecho con la justicia en México, el régimen neoliberal, lo que les daba la gana.
Y la justicia, el Poder Judicial, ha hecho con las y los ciudadanos lo que les daba la gana, o más bien lo que el dinero les ordenaba. Y hay que hacer una reflexión. Todas y todos nosotros, en algún punto de la vida, vamos a tener que ver o hemos tenido que ver con el Poder Judicial por una herencia, un divorcio, una custodia, una cuestión mercantil, una cuestión penal. Laboral, todos. Y resulta que este poder, o Pablo Gómez decía, un poder que tiene mucho poder, toma decisiones que afectan nuestra vida intensa y continuamente. Y a ese poder no lo elegíamos los ciudadanos. Entonces, para mí, esta es una oportunidad histórica. México da ejemplo a las democracias en el mundo, pero tenemos que tomar conciencia de que el proceso depende de una cosa sustantiva, que la decisión que tomamos al votar por Claudia Sheinbaum, que es la decisión por la reforma judicial. Yo acompañé a la presidenta como en 15 estados, 16. En cada mitin, la pregunta a mano alzada es, ¿qué piensan ustedes de la reforma? ¿Qué piensan de los jueces? Entonces el pueblo de México, esos 35 millones, votaron por Claudia Sheinbaum y votaron por la reforma judicial. Entonces nosotros conquistamos la victoria. En 2024, la victoria de la democracia, pero conquistamos también una evolución de la democracia, que es la reforma judicial. Para que esto se consolide y se concrete, ¿qué falta? Nuestros votos. Y para que lleguen nuestros votos, tenemos que estar al tanto de lo que nos sucedió con la consulta de revocación de mandato y con la consulta de juicio de expresidentes, que fueron boicoteados por el INE. Nos callaron, nos amordazaron, nos maniataron. Pusieron tercera parte de casillas, muy poquitas casillas. Y encima nos castigaron. Sí. Entonces eso no debe volver a pasar. Digamos que la prueba del ejercicio ciudadano, de la participación ciudadana, la gran prueba la vamos a tener el próximo 1 de junio. Y yo llamaría a quienes nos ven a que se vuelvan la conciencia y los encargados de la promoción del proceso, que reflexionen esto que he dicho, en el sentido de que todos nos topamos con el Poder Judicial en algún punto de nuestras vidas. Démosle a ese Poder Judicial majestad, cercanía, garantía de honestidad, votando nosotros, eligiendo nosotros a quien vota, y un factor esencial, eligiendo al juez de jueces, al tribunal disciplinario del Poder Judicial. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Oye, para que no extrañes a Ciro Gómez Leiva, él te diría, Epigmenio, la 4T quiere tomar al Poder Judicial. ¿Qué le responderías? Porque eso es lo que dicen los malquerientes de la transformación, por un lado, y por el otro, que el narco va a imponer a los jueces. Pues la verdad, ¿qué va a pasar? Va a votar la gente. Esta gente lo que no tiene es confianza en el pueblo. Entonces, no tiene confianza en la democracia. O sea, la democracia es democracia si es rigurosamente controlada por nosotros, piensa. Y no, la democracia la controla el pueblo. Aquí se obedece al pueblo. Y se burlan porque dicen el pueblo bueno y sabio. Pues sí, más sabio que ellos, más honesto que ellos, es el pueblo. Yo confío más en lo que diga un campesino, a que lo que diga un intelectual de estos súper ilustres que recibían su tajada del régimen corrupto. Entonces prefiero que los jueces, magistrados y ministros sean resultado de una decisión colectiva del pueblo de México, democrática, a la decisión de una camarilla. Claro. Epigmenio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tu reflexión. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.